¿Qué onda, raza? Este es podcast del abuelo en su episodio número 11. Hoy tenemos como invitado a Rodrigo Campillo. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, David. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. Fíjate que ya hace pues ya muchos años que te veo mucho ahí muy activo en la parte del emprendimiento, ayudando a gente a poner su negocio, etcétera. Platícanos cómo te nació eso o por qué, cómo llegaste ahí. ¿Tenemos tiempo? Claro que Sí. sí. No, pues todo esto nació, la verdad es que desde hace muchos años. Ujú. O sea, yo vengo y siempre lo he dicho, vengo del seno de una familia emprendedora. Mis papás siempre fueron, o sea, desde que yo tengo memoria, Ujú. siempre fueron emprendedores. O sea, tenían pues, ponían un negocio, no les funcionaba, y luego ponían otro y no les funcionaba, y luego ponían otro y no les funcionaba, hasta que le pegaron a alguno y dije, yo quiero hacer eso. Y pues así fue. O sea, la verdad es que después de que, digo, yo estuve estudiando con miras siempre de tener mi propio negocio o eventualmente tener el negocio manejar el negocio de la familia, ¿no? Ujú. Entonces, graduándome, pues eso fue lo que empecé a hacer. O sea, empecé a buscar mi propio camino y mis propios emprendimientos. Ok. ¿Y cómo nació la idea de, perdón, cómo nació la idea de hacer un hub? ¿O por qué? ¿Por qué te llevó ahí la vida? Pues me llevó también ahora sí que por azares del destino, ¿no? Ujú. Cuando yo regresé, digo, yo estudié en El Paso, Texas, ahí en la Universidad de Texas, ahí en El Paso, en UTEP. Y regresando aquí, como te comenté, pues yo empezaba con mis emprendimientos, hice una revista para adultos mayores, porque el negocio familiar era una casa de retiro para personas mayores. Ujú. Entonces, pues yo quería hacer algo relacionado al tema Del adulto mayor. del adulto mayor. Entonces, pues eso no me funcionó y luego al final un amigo que trabajaba en una empresa de reciclaje de ropa ahí en El Paso, me comentó que vendían ropa muy buena, empecé a vender ropa mayoreo y menudeo y eso era lo que estaba haciendo. Y hace aproximadamente fue cuando fue en el 2013, en agosto del 2013, yo estaba empezando a ir a eventos de networking que pues estaban empezando aquí en la ciudad de Ujú. Chihuahua. Y fui a uno de ellos y recuerdo que estaban los del TEC de Monterrey ahí en ese evento porque estaban promocionando un congreso de emprendimiento. Entonces, pues obviamente fui porque pues, me interesó el tema. Yo todavía no conocía el mundo de las startups y todo eso. Pues mi mundo era las pymes Ujú. y todo eso. Y, y cuando fui a ese evento, que era un evento de 3 días, donde ibas a desarrollar tus ideas de negocios con estas metodologías de los Estados Unidos, allá de Silicon Valley y todo ese rollo. Ujú. Y entro y pues me enamoró. O sea, me gustó mucho. Me encantó el ambiente, el tema y salí empoderado así de ese Del evento. taller. Ajá. De hecho, ahí, digo, recordando que ahorita me mencionabas que entrevistaste a David Andujo. Ujú. Pues David Andujo era uno de los mentores. Ah, qué padre. Sí, él fue uno de los mentores. Y ahí, saliendo de ese evento, pues yo hice amistad con los mentores, con algunos de los mentores. Uno de ellos era de allá de Guadalajara. Y recuerdo que él me compartía muchas cosas de emprendimiento y él también estaba iniciando pues un emprendimiento en donde daban talleres basados en la metodología Lean Startup y todo eso. Entonces un día él publicó que iba a haber una sesión de emprendedores anónimos en la ciudad de Guadalajara, perdón. Y me acuerdo que pues, me llamó la atención y le pregunto, oye, ¿cuándo va a haber una sesión de emprendedores anónimos acá en Chihuahua? Pues yo todo inocente, no sabía pues, cómo funcionaba. Ujú. Y me dice, no, pues, no, nadie, digo, no va a haber, digo, para que haya una sesión de emprendedores anónimos, pues debe haber alguien que lo coordine. Y me dice, ¿no quieres ser tú?
Y yo, ok, pero ¿cómo funciona? ¿O cómo? Y lo no, pues déjame te contacto con los chicos que empezaron este movimiento. Eran de Santiago de Chile. Y pues hicimos la videollamada y me encantó el tema, ¿no? Y dije, órale, va. Pero fíjate, estuve así de decirles que no. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque cuando me estaban contando la dinámica y cómo iba a ser, pues me comentan, oye, no, pues es muy sencillo, ¿no? Lo único que tienes que hacer es hacer la promoción, buscar un lugar donde sea la sede de Emprendedores Anónimos, buscar a ponentes, o a gente y hacer la convocatoria. Y durante el evento, pues lo único que tienes que hacer es presentar que es Emprendedores Anónimos y estar al pendiente y todo eso. Entonces yo les pregunto, eh, ¿me explicas eso de presentar? Y yo, ¿cómo de presentar? Y lo, sí, sí, o sea, pues enfrente del público, presentar que es Emprendedores Anónimos. O sea, presentar hablando en público enfrente de la gente. Y yo, ok. Pues estuve pensándola precisamente que no lo quería hacer porque tenía que hablar en público. A mí me daba pavor hablar en público, pero pavor, temblaba enfrente de la gente. Válgame. Yo desde que te conozco siempre, pues sí, hablabas en público y conferencias y talleres y nunca me imaginé que tuvieras tanto miedo, ¿no? En Te hablar lo en público. juro. Es más, digo, con decirte que no estudié mercadotecnia porque era una de las carreras que me interesaba y como opción, pero no estudié mercadotecnia porque eran muchas presentaciones pues, hablar en En público. público. Entonces, por eso no estudié eso. Entonces, estuve pensando de que no, tengo que hablar en público y si no lo hago mejor. Y estuve a punto de decirles que no, pero pues me llegó así como el momento de enfrentar eso, del miedo y dije, bueno, yo creo que es momento de enfrentar este miedo y me aventé. Y recuerdo que la primera sesión de Emprendedores Anónimos fue si ubicas a Folklore y Sí. bueno, ellos estaban iniciando su coworking. Digo, Folklore todavía pues, no estaba tan grande como está ahora. Y estaban promocionando su coworking. Y ellos fueron los que nos dieron pues, la oportunidad de ser los primeros hosts. Y recuerdo que gracias a la promoción de ellos, pues fueron como más de 40 personas. Yo así estaba esperando que fueran como 10 10. así para que no fuera gente. Y fueron más de 40 personas. Te lo juro, yo estaba sudando en el baño y pues, viendo que nomás empezaba a llegar gente. Y Y lo así se llenó. y se llenó. Entonces, en enero del 2014 fue cuando iniciamos las sesiones de Emprendedores Anónimos con un pavor eh, de cómo hacerlo, pero sobreviví. Qué padre. Y de ahí fue que se empezó pues este camino de promocionar el emprendimiento, ¿no? ¿Y cómo Y era la dinámica de Emprendedores Anónimos? A mí no recuerdo que me haya tocado ir a uno. era, pues ahora sí que como el nombre lo dice, ¿no? Emprendedores Anónimos era un grupo de comunidad en donde nos juntábamos diferentes emprendedores para platicar de nuestros problemas relacionados al emprendimiento y tratar de buscar soluciones entre nosotros. Éramos los alcohólicos anónimos del emprendimiento. Saludos. Salud. Entonces, pues la dinámica era muy similar digo, yo nunca he ido a una sesión de Alcohólicos Anónimos, pero la idea era de hablar de nuestros problemas, ¿no? Y ayudarnos entre nosotros y se hacía muy padre la dinámica porque a diferencia, por ejemplo, de Fuck Up Night, que ahí hablabas pues, de tus fuck ups, ¿no? De tus... Sí, de los desaciertos, Ajá, errores, problemas. exactamente. Aquí se hablaba de los problemas que tenías tú en tu emprendimiento actual, ¿no? Oye, pues, no estoy vendiendo, ¿cómo le hago? Entonces, hacíamos una dinámica así en círculo, en donde éramos entre 5 a 7 personas, no más, y cada una hablaba de su pena, de su problemática, su necesidad.
Entonces, lo que hacíamos, y eso me ayudó mucho pues a entender mucho a los emprendedores, ¿no? Porque pues, yo como era el moderador en una de los círculos, Ujú. pues yo estaba escuchando a cada una de las personas y los invitaba a que hablaran y opinaran. Oye, él tiene este problema pues, de ventas. ¿Tú qué opinas? ¿Qué consejo le puedes dar? Y muchas veces había realmente muy buenos consejos, o sea, y te quedabas hasta uno así Tomando tomando nota. nota. Y la verdad era una dinámica muy padre. Y eso fue lo que me metió sin querer al mundo emprendedor. Ahí fue donde empecé a conocer pues, a todas estas personalidades que son los actores del emprendimiento del ecosistema emprendedor Ujú. en aquel entonces, ¿no? Y pues me convertí en uno de ellos, ¿no? Ahí también fue donde, ahorita que estábamos hablando, ah, donde conocí a Richie también. Richie Al fue, Richie. sí, Richie fue, Saludos al Richie. saludos. Richie también fue coordinador de Emprendedores Anónimos. Y, y de ahí pues en todo ese proceso, pues fue cuando encontré pues mi pasión, mi propósito de vida, el de ayudar a personas a que emprendan, porque de ahí se empezaron a abrir como oportunidades. El chico de Guadalajara me invitó a formar parte de su equipo. Y ahí me convertí en mentor pues de las metodologías Lean Startup y todo eso. Y eso fue lo que me encantó a mí. O sea, me encantó dar mentorías. O sea, y es algo que a mí me apasiona. O sea, si tú me llegas y me preguntas, oye, ¿cómo le hago para emprender? O cualquier otra persona, pues me meto en mi flow, ¿no? Así En la Matrix. Te sí, conectas a la me Matrix. conecto y pues ya empiezo a ver cómo puedo yo ayudarle, ¿no? Entonces, de ahí fue como pues, se derivó todo esto de meterme al emprendimiento. Y todavía se hacen esas ¿cómo se dice? Emprendedores anónimos. ¿Todavía las hacen o ya no? No, ya no, ya no. Está padre la dinámica que me dices, como que sí se me hace interesante. Sí, está muy padre. Digo, Emprendedores Anónimos nació allá en Santiago de Chile, pero los fundadores, pues también evolucionaron, ¿no? Ya crecieron. En aquel entonces llegaron unos inversionistas ángeles y vieron la comunidad y vieron la oportunidad y Emprendedores Anónimos se convirtió en Founders List. Ah, ok. Entonces, ya ahora son una plataforma para conectar a inversionistas ángeles con emprendedores que están iniciando. Entonces, o sea, está muy padre, Ujú. pero la comunidad de Emprendedores Anónimos pues desapareció. ¿Y cuándo iniciaste lo de UHUB? Pues fue en ese proceso, digo, o sea, cuando yo ya, en aquel entonces, pues yo ya era el coordinador, de hecho me convertí en el coordinador nacional de Emprendedores Anónimos. Qué padre. Pues mi función era crear nuevos Capítulos. capítulos en diferentes ciudades o en diferentes estados de la República, ¿no? Entonces, pues yo ya estaba haciendo eso, digo, pero pues era amor al arte, nadie me pagaba. O sea, y recuerdo que mucha gente me platicaba o me preguntaba, oye, ¿por qué haces esto? O sea, ¿ganas tú dinero o lo que sea? Y yo no. Pero dentro de mí yo lo veía como una inversión. Ujú. O sea, una inversión de que de aquí va a salir algo, ¿no? O sea, todos estos esfuerzos gratis se van a ver en un futuro no sé si con dinero, pero con algo, ¿no? Entonces, pues yo estaba haciendo Emprendedores Anónimos, ya era mentor de Startup Essentials, de los de Guadalajara. Ahí sí me pagaban, pero era por pago por evento, ¿no? Ujú. Cuando había un evento en México o en Guadalajara, San Luis Potosí, pues yo ya iba y me pagaban y pagaban los viáticos. Y yo seguía con mi emprendimiento de la ropa. Pues era lo que me daba a mí pues de comer, ¿no? Ujú. Y ahí pues en todo eso, pues yo ya había visto el concepto de los coworkings. Pues ya había visto que Nacho tenía su coworking y no había tantos coworkings en la ciudad de Chihuahua. Entonces yo lo vi como una oportunidad de ser uno de los pioneros de tener uno de los primeros coworkings en la ciudad.
Y aparte, pues lo que estaba buscando era pues matar muchos pájaros de un tiro, ¿no? Tener pues, nuestro espacio de trabajo, el poder hacer los grupos digo, las sesiones de emprendedores anónimos ahí y, pues también pues hacer más negocio, ¿no? Pues, los talleres de emprendimiento, o sea, si salía algo o lo que sea, ¿no? Entonces, pues un día yo iba pasando por el centro, ahí por la Independencia. Digo, Sí. pues tú conoces dónde está Sí, Yuba. ahí donde está Yuhu. Ajá. Y yo ya había visto ese edificio que estaba abandonado, un edificio viejo que estaba abandonado y ya le había echado el ojo. Y un día así que iba pasando, de esos momentos así De eureka. o de decisión, ajá, vi una persona que estaba allá abajo y pues dije, ¿me paro o no me paro? ¿Me paro o no me paro? Y dije, pues me paro, yo pregunto. Llego, pregunto y resultó que era el ahijado del dueño. Entonces, pues ya le platico que, pues ya entramos al lugar, el lugar estaba en pésimas condiciones, ahí antes era un bar, todavía estaban las cosas del bar, pero imagínate, 15 años abandonado. Entonces que pues le platico pues, lo que queríamos hacer y todo, y me dijo, no, pues nosotros estamos vendiendo el edificio, pero pues, estamos abiertos a propuestas, ¿no? Déjame lo platico con mi padrino. Platica con el padrino y le dice, te lo rento, pero te lo rento así como está. No le vamos a meter ni un centavo. Tú, si le metes, digo, nada más si pues te lo tomamos a cuenta de renta. Pues yo, emprendedor. ¿Qué hiciste? Échame. Sí, fácil. En un inicio, yo sí lo estaba haciendo yo solo. Pero pues yo no tenía el dinero. Entonces, por alguna razón, lo iba a hacer con una amiga. Ella también, pues al final no quiso, que porque era mucha inversión. Porque sí, al final sí lo queríamos hacer como muchos proyectos emprendedores, ¿no? De que, vamos a hacer un plan de negocios y vamos a hacer cuánto se necesita para hacer la inversión y todo eso. Entonces hicimos números. Obviamente se necesitaba muchísimo dinero para tenerlo listo, cosa que no teníamos el dinero. Entonces ella, pues al final dice que no, porque era mucha inversión y pausó el proyecto. Pues no pasa un año y pues yo hago amistad con el ahijado del dueño y una vez fui a visitarlo y todavía el edificio todavía no se rentaba, ¿no? Entonces me pregunta y me dice, oye, ya no estás interesado en rentar el edificio? Y yo, pues no tengo dinero. Digo, ¿cómo le hago? Y luego me dice, pues ya me lo van a rentar, ¿eh? Ya estará alguien interesado. Pues yo creo que era técnica de venta, que casi estoy seguro que sí, pero se olvidó. Y eso me hizo pensar diferente y decir, ¿sabes qué? Yo no, este espacio es mío, yo lo quiero. Entonces fue que, ¿cómo estuvo? Empecé yo dije, bueno, si no lo voy a hacer solo, pues tengo que, digo, si voy a hacer esto, yo no lo voy a hacer solo. Y lo que empecé a hacer es a mapear a gente que yo ya había conocido en todos los eventos de emprendedores anónimos. Pues yo ya había conocido muchísima gente, ¿no? Y pues empecé a platicar con ellos. Uno de ellos fue Richie. Y los invité a formar parte del proyecto. Conseguí a 10 personas más, incluyendo al ahijado del dueño y a mí. Y así empezamos, pero empezamos pues desde cero, con nuestros propios recursos, consiguiendo mobiliario dado, reciclado, donado, como pudiéramos. Íbamos todos los fines de semana a limpiar, a darle su manita. A darle su manita. Sí, me acuerdo yo la primera vez que fui, como que tenías una... ¿Cómo le llaman esos? Son como unas ruedas, ¿no? Donde ponen el cable. Que eran los tenías como mesas y así. Sí, de hecho todavía tenemos una de esas ahí. Desde entonces. Desde entonces. Pues esa nos las donaron ahí de Telmex. De Telmex. Sí. Pues sí, no las que usa Telmex. Ajá, son los carretes esos. Ándale, carrete.
Y pues fui a una vez ahí, los vi, oigan, me lo regalan, sí, pues, digo, nomás conseguí ¿En qué llevarte? en que llevártelos y eso fueron las mesas provisionales que eventualmente pues ya ahorita son como el sello ahí característico De la casa. de algunas mesas, ¿no? Sí. Pues qué padre, ¿no? Que iniciaste así como quien dice con nada. Ujú. Sí, porque mucha gente le da miedo. Híjole, no tengo lana. O sea, como que como que quiere iniciar con su proyecto con todo. Así con tu, como decías, con tu plan de negocios y con lana y tener todo así bien bonito. Y como que no se dan la oportunidad de iniciar con nada. Sí, sí. Y fíjate, eso es lo que he visto yo pues en el emprendimiento, que mucha gente espera iniciar con, no, es que tenga el dinero o hasta que tenga un plan bien hecho y pues la verdad es que eh, tienes que iniciar con lo que tienes, con tus propios recursos. Y aquí no estoy hablando de los recursos económicos, estoy hablando de los recursos en general, o sea, eh, económicos, de lo que tú tienes y también de tus recursos propios, ¿no? Como persona, ¿no? O sea, yo creo que eso es súper importante y mucha gente no lo ve. Ujú. Sí, no, como que, o igual no les dará así como que dicen, ay, no, ¿cómo voy a iniciar yo, teniendo un trabajo en oficina, con aire acondicionado y todo, como que iniciar con un negocio no tan, ¿cómo se dice? No tan brillante, ¿no? Ujú. Pues ahí ya es cuestión de ego. Ujú. Mucha gente también así, no, pues que quiero empezar con mi logo y que me vean todo Y con tu oficina con acá tu grandotota y la oficina y madre. todo. Y mucha gente, pues sí o sea, sí quiere aparentar que es que ya tienes un negocio Ujú, o que eres empresario, ¿no? Y cuando apenas estás iniciando, ¿no? Y ya se creen o son emprendedores y se creen empresarios. ujú. Sí, no, pues no hay como, ¿cómo se dice? Igual a lo mejor es lo más sano, ¿no? Porque no gastas en cosas que no necesitas. O sea, es mucho mejor tus recursos. Exactamente, vas poco a poco. Por ejemplo, era lo que yo les decía muchas veces a los emprendedores, digo, yo inicié con mis propios recursos y fui aprendiendo y fuimos creciendo poco a poco. Y si por alguna razón tenemos que cerrar o quiebra el negocio, yo me voy a ir con mi conciencia tranquila de que no voy a tener una deuda porque le metí no sé cuánto dinero y, y ya nada, o sea, lo único que perdí pues es el tiempo, ¿no? Ujú. Pero no mi patrimonio, ¿no? Sí. Aunque fíjate que eso como que también tiene su chiste. Ahí como que yo siento que cuando, cuando pides un crédito, por ejemplo, y estás arriesgando más de tu patrimonio, como que, como que no tienes forma de fallar. O sea, tienen que funcionar a huevo y haces, o sea, como que tu ímpetu en hacerlo es mucho más grande. ¿Por qué? Porque ya vas a perder. Ahora sí te va a doler no solo tu tiempo, ¿no? Sino como que los recursos que le pusiste. Entonces, como que sí te da más empuje. Ah, sí, digo, es que ese es otro tema, ¿no? Digo, y eso es otra de las cosas que cuando yo entrevisto a los emprendedores, les pregunto, ¿no? Que hay un término en inglés que se llama skin in the game. No sé No, si no lo he oído. no lo has escuchado. Como, Skin in the game es tener piel o poner... mm, ay, es que no sabría cómo hacer la traducción exacta, ¿no? Pero ujú, es como ponerle, o sea, ya estás comprometido, o sea, ya le estás metiendo tiempo, dinero y eso te hace ya tener más el compromiso eh, personal de terminar lo que ya empezaste, ¿no? ujú, Por eso a veces cuando eh, les das las cosas a las personas sin que te cueste, pues no lo valoras. ujú, Pero como dices, si yo le estoy metiendo de mi propio dinero y que sé que ese dinero, la consecuencia va a ser que voy a perder algo,
ahí ya es más probable que el emprendedor le va a echar ganas. Y eso es algo que pues yo sí promuevo para los emprendedores, ¿no? Que, o sea, si tú vas a emprender, o sea, que haya algo que te mueva muy fuerte para que te haga levantarte todos los días, ¿no? Ujú. Como que hay dos historias antiguas, ¿no? Sobre eso. Una es la de Hernán Cortés, de quemar los barcos. Ya ves que la historia, para los que no la han oído, Hernán Cortés, cuando estaba peleando con los aztecas, con los indígenas, quemó sus barcos, ¿no? Y nomás dejó muchos poquitos. Entonces los españoles tenían que ganar o iban a morir. Entonces ganar o morir, no había de otra. Exactamente. Bueno, yo lo he escuchado que es otros marineros, ¿no? Pero bueno, hay gente que dice que fue Hernán Cortés, otros que fue el capitán, quién sabe qué. Pero sí, esa anécdota es muy buena. O sea, es como una analogía y es lo que les digo. O sea, aquí es todo o nada, ¿no? A veces. Y si quemas tus barcos, muchas veces es lo que va a hacer que te muevas, ¿no? Hay otra analogía que me gusta. No me acuerdo de quién se la vi, pero si tú tuvieras la oportunidad, o sea, bueno, no tú tuvieras la oportunidad. Sí, vamos a suponer que tú estás en una casa o en donde se está quemando, ¿no? Y del otro lado te dicen, a ver, o sea, se está quemando la casa, o sea, del otro lado se está quemando la casa. Pasa al otro lado, pues obviamente no lo vas a hacer. Pero déjame te la cambio. Si estuviera tu hijo o alguien que te importa del otro lado y se está quemando, ¿pasarías? Pues obviamente, ¿no? O sea, ahora sí que pasarías el puente ese quemándose. Harías lo imposible. Es lo mismo en el emprendimiento. Creo que muchas personas que emprenden tienen un motor, un motivo muy fuerte para poder emprender. Entonces, y ahí muchos de ellos ya tienen hijos, tienen familias. Y por eso, o sea, digo, yo he visto que que cuando emprendes, o sea, cuando realmente ya estás emprendiendo y le estás metiendo ganas, es ya cuando estás más grande, no cuando estás joven. Ahorita lo platicamos, ¿te acuerdas? Sí. Que Más o menos tú a qué edad has notado que ya es cuando, o tiene que ver con la familia, o sea, si ya se casan es cuando ya tienen que hacerlo funcionar, ese es o es la edad. no, bueno, ahí también a veces algunos no emprenden porque tienen una familia y necesitan un sustento económico, ¿no? Entonces, obviamente, lo que ellos buscan para poder tener sustento, pues se van por lo más seguro, ¿no? Un trabajo o un empleo. Entonces, pero hay gente que, pues, los corren y no les queda de otra nada más que pues, vender lo que sea, ¿no? Chicles o lo que sea. Y ahí es cuando, pues, si empiezan a emprender algo, pues obviamente le van a echar mucho más ganas porque tienen que, o sea, tienen que vender sí o sí. Entonces, ¿por qué? Porque hay un hijo que está esperando la comida, ¿no? Sí. Entonces, digo, he visto de los que han emprendido y ya le están echando ganas, es cuando ya están como en los 30, 40, porque ya traen así como, pues entran como en esa crisis de vida que todos pasamos. Ya se cansaron de trabajar. De ¿no? trabajar. Y sí, fíjate, eso es un patrón, Eso es un patrón. Yo lo he visto que todos pasamos por una crisis en los 30, así de que ya trabajaste, no te fue bien o por alguna razón te pasó un momento difícil en tu vida y estás pasando, a lo mejor algunos ya están pasando por divorcios a los 30 y quíuboles, la muerte de un familiar o lo que sea. Entonces todos esos momentos te cambian y te hacen, pues de alguna manera madurar y entender que, o, o empezar a buscar aquello que siempre has querido hacer, ¿no? Que en este caso sería el emprendimiento. La verdad es que cuando estamos en los 20 estamos bien,
Y fíjate no que, sabemos lo que queremos. fíjate que he escuchado mucho eso últimamente, como que en los 20 como que voy a hablar de la parte de los hombres, como que quieren en la fiesta, en las mujeres y todo eso, Ujú. pero como que debería ser al revés. O sea, como que si ya yo lo veo ya desde mi edad, ¿no? Como que en su momento también pensaba igual. Pero como que ya si lo ves después, como que los 20 son el momento ideal para emprender o para hacer algo así porque no tienes responsabilidades, o sea, no tienes... Es cuando puedes tomar más riesgos. Ujú. Ya de mayor, si tienes hijos, etcétera, como que tus riesgos tienen que ser mucho más calculados porque no puedes dejar del sustento de tu familia. Y cuando tienes 20 que acabas de salir de la carrera, pues no tienes responsabilidades, entonces tú puedes tomar cualquier riesgo. Te puedes cambiar de ciudad, puedes invertir lo poco o mucho que tengas, aunque no estés ganando, igual vives con tus papás y no te vas a morir de hambre, no sé. O sea, como que puedes tomar muchos riesgos. Pero no los tomamos. Ándale, no los tomas, prefieres andar siguiendo a las chicas. Sí. Pues ahí yo lo veo es cuestión de enfoque, ¿no? Ujú. O sea, y cuando somos jóvenes, tenemos toda una serie de actividades y cosas y tus prioridades son otras. O sea, ahorita lo platicábamos, ¿no? Y pues muchas veces como joven, tu prioridad, yo creo que número uno es qué voy a hacer el fin de semana. A veces. O sea, digo, Sí. yo poniéndome en mi experiencia, ¿no? Pero ya cuando te vas haciendo más grande, pues ya empiezas como a enfocarte y ya las opciones se van reduciendo, ¿no? Y entonces creo que por ahí va el asunto de que por eso muchos empiezan a ver ya como, oye, pues ya quiero hacer algo, ¿no? Ya Ya, voy a llegar a los 30 y no he hecho nada. ajá. Y ya muchos se sienten viejos a los 30 y no, estoy perdiendo mi tiempo. Entonces ya empiezan a buscar y comprometerse y ya enfocarse más pues en emprender. Por eso digo, yo veo que la mayoría empieza a emprender entre los 30 y 40. De hecho, yo empecé a emprender pues ya grande. Ujú. O sea, yo veo como tendencia que los jóvenes están emprendiendo más jóvenes por obvias razones, porque Hay más promoción ahorita como que ajá, y antes no se escuchaba. no, pues antes ni siquiera había clases de emprendimiento en la universidad. O sea, y hoy ya hasta en la primaria hay clases de Ah, emprendimiento. sí, sí. Mi niña fue cuando tenía como que unos 8 años allá al TEC de Monterrey. Y Ujú, había como un taller para niños de ujú. emprendimiento y hicieron una idea de negocio según ellos y así. Estaba padre, ¿no? Para ir Sí. inculcando la idea. Porque sí tienes razón, como que la mayoría de los que empiezan más chavos. Yo empecé como que a esa edad, como a los 20, sí empecé chico. Pero era porque mi papá tenía un negocio. Ujú. Tal vez si yo no lo hubiera visto, nunca lo hubiera hecho. Si no lo hubiera visto, por ejemplo, en mi papá. Y mi papá lo que más, como que él no, yo siento que él no tiene negocio porque quiera tener negocio, más bien no quiere que le estén mandando. Como que no le gusta que lo ordenen y como que es como que es su mentalidad. Pero aunque a veces sale ¿cómo se dice? Contraproducente, Ujú. porque ya no tienes un jefe, tienes 100. Sí. Todos los clientes son tus jefes de alguna forma. Sí, fíjate, acabas de tomar algo muy interesante y muy importante que también, digo, yo en todos estos años he notado. Ahorita te platicaba que yo me hice emprendedor, o sea, bueno, yo ya venía o sea, yo quería ser emprendedor porque mi familia siempre fue emprendedora, ¿no? Entonces, o sea, lo que yo veía era emprendimiento. Entonces ya era para mí normal. Es más, para mí es normal emprender. Y para muchas personas no es normal emprender. ¿Por qué? Porque no vienen de un contexto emprendedor. Ujú. Sus familias fueron trabajadoras, y ahí es donde entran
estos hábitos y patrones, ¿no? Uno como persona va copiando pues, los patrones pues, de tus papás, aunque no lo quieras. Ujú. Y generalmente llegas a ser como tu papá, inconscientemente, ¿no? Sí, no, O al como, final de cuentas te das cuenta, aunque no, aunque lo hayas evitado toda tu vida, y me pongo de ejemplo, al final de cuentas te conviertes en eso. Exactamente, exactamente. Entonces, uno, por eso digo, por ejemplo, en nosotros en YouHub Ujú. es en lo que nos enfocamos, en ayudar a cambiar esos patrones y esos hábitos para las personas que nunca fueron emprendedoras y cómo ayudarte a tener este mindset emprendedor y que el emprendimiento se torne de una manera natural para que tú emprendas, porque tú vas, o sea, tú vas viendo todo eso, ¿no? Y digo, yo, por ejemplo, fíjate, y lo platico, una vez en una de mis pláticas lo platiqué. Mi mamá siempre fue emprendedora y luego hizo la casa de retiro para personas mayores, Ujú. la hizo asociación. Empezó en una casa vieja, empezó con un viejito, Ujú. con unas cuantas camas y unas cuantas sillas, y así de cero y con sus propios recursos inició. La hizo asociación civil y pues ya ahorita es negocio. ¿Qué fue lo que hice yo? Empecé en un edificio viejo, Ujú. con unas cuantas mesas y unas cuantas sillas, con un emprendedor y eventualmente también nos hicimos asociación civil. No es patrón o no es no copié de alguna manera inconscientemente lo que hizo mi mamá. Sí, no, como que hay algo. O sea, yo hice de alguna manera, imité el comportamiento que hizo mi mamá al construir esto. Yo hice básicamente casi lo mismo, pero en otro contexto, ¿no? En Ujú. otro negocio. Sino que como que sí, al final de cuentas sí tiene que ver mucho el contexto familiar. Ujú. Y sí, igual como que sí hay, ahorita ya hay muchos esfuerzos, ¿no? Para romperlo. O sea, para que más gente empiece a tener su negocio, etcétera. Ya no estamos como que tan a la merced de tu ambiente familiar. Bueno, gracias a ti y a todas las otras personas que están en la red de emprendimiento. Ujú. Y por ejemplo, tú conoces a bastante gente que venga de una familia que no tenga negocio, que no sea emprendedora. Ah, sí, sí, O sí. sea, que ha hecho su negocio. Sí, sí, sí. ¿Qué tan diferentes son ellos, por ejemplo, a los que no? Pues yo lo que he visto es de que batallan más, Ujú. pero, pero sí tiene que ver mucho con las personas con las que te rodeas. Entonces, eso es lo que también, pues, lo que promovemos y decimos, ¿no? O sea, de que, o sea, si tú vas a ser emprendedor o vas a ser deportista o vas a hacer lo que sea, tú tienes que empezarte a juntar con ese tipo de personas. Por eso hay muchas personas que quieren emprender Ujú. y desisten. ¿Por qué? Porque se siguen juntando con sus amigos godines. Sí, siguen escuchando a sus familias que les dicen, oye, ¿por qué estás perdiendo el tiempo? Porque Consíguete un trabajo de consíguete un verdad. trabajo de verdad. Entonces, quieras o no, eso afecta anímicamente a la persona que quiere emprender y eventualmente desiste y tira la toalla. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros como emprendedores o como algo que tú quieras hacer? Pues empieza a juntarte con ese tipo de personas. O sea, que tengan esa mentalidad Ujú. y no sean las personas que te digan, no, pues mejor consíguete un trabajo. Al contrario, un emprendedor que está en tu mismo canal, ¿qué te va a decir? No, güey, si puedes, tú que búscale y, pues, o sea, ¿por qué? Porque te entiende, ¿no? Ujú. Y tú al escuchar todo eso, pues obviamente te va
Anímicamente te va pegando. Te va pegando y te vas haciendo emprendedor. Entonces, las personas y los seres humanos tratamos de igualar el nivel del estatus o de las personas con las que nos rodeamos. O sea, nosotros queremos ser igual a ellos o superarlos, ¿no? Entonces, pues sí es importante por ejemplo, el dicho que júntate con las 5 personas o te vas a Eres el promedio de las 5 personas ándale, con las que te juntas. Exactamente. Y sí es cierto. Y por ejemplo, a ti, cambiando un poquito de tema, veo que das muchas conferencias y pláticas. ¿Cómo llegaste ahí o por qué? No lo platiqué. Pues bueno, sí recuerdas que estuve a punto de decir que no. Que no a Emprendedores Anónimos porque tenía que platicar o hablar en público. Pues lo que hice fue precisamente durante ese tiempo que estaba ahí en Emprendedores Anónimos. Digo, ya me acordé. Una persona que estaba que fue como invitada en mi segunda sesión de Emprendedores Anónimos, llega y me dice, oye, ¿sabes que yo pertenezco a un club donde te ayuda o te ayudan a mejorar tus habilidades de comunicación y liderazgo? Entonces, era de Toastmasters. ¿Sí has escuchado hablar de Toastmasters, no? Siempre he querido ir, pero por alguna otra razón no. Bueno, pues me invitó a Toastmasters y pues la verdad es que yo no quería ir porque dije, voy a hablar más en público, ¿no? Pero fui porque, pues la verdad es que sí quería mejorar mis habilidades de comunicación. Fui y eso fue, o sea, nada más estuve como 8 meses ahí, pero me ayudó muchísimo. O sea, me ayudó muchísimo el estar esos 8 meses. Y aparte de que ya empezaba yo a dar talleres, seguía haciendo las sesiones de Emprendedores Anónimos. Entonces lo que me ayudó a mí, la verdad, o sea, y aquí te lo comento, es el exponerme, el practicar, el estar platicando y practicando y eventualmente pues ya me empezaron a invitar a dar pláticas al TEC de Chihuahua, enfrente de personas. Me acuerdo la primera vez que platiqué enfrente de como 400 alumnos no me acuerdo de qué era del claustro universitario. Híjole, no, hombre, me acuerdo que me estaba muriendo pues de miedo. Entonces, como es una habilidad que no se me da fácil a mí. Digo, hay personas que yo he visto que se les da con facilidad el dar pláticas y todo eso. Pues yo sí tuve que ponerme a practicar y pues a entrenarme en la parte de la comunicación. De hecho, yo sigo en Toastmasters. Digo, volví a Toastmasters. Hicimos un club de Toastmasters Yuhu Emprendedor. ¿Por qué hicimos un club emprendedor de Toastmasters? Porque en una ocasión fui a la Universidad de Berkeley, a un programa que nos invitaron, y había un club de Toastmasters emprendedor de la Universidad de Berkeley. Y tenían este concepto de los pitch, cómo mejorar tus presentaciones ante inversionistas y todo eso. Y ese concepto pues, lo quise yo poner en la ciudad de Chihuahua. Y por eso fue que hicimos un club de Toastmasters que hasta la fecha. Por eso, aprovecho para invitarte. Gracias. Tenemos el club de Toastmasters Yuhu Emprendedor. Y yo todos los lunes voy a mi sesión de Toastmasters Emprendedor. Y para mí eso es un gimnasio. O sea, eso es un gimnasio que me ha ayudado muchísimo. Y ahora ya las pláticas y todo pues ya... Me acuerdo que yo duraba una semana para preparar una plática. Ahora duro medio día. Sí, no, como que igual vas avanzando y ya cada vez es más fácil. Sí, ¿no? Sí.
Sino, como dicen, si cuando alguien te vea que haces algo y parece fácil, es porque ya tienes muchas horas no ahí invertido ensayando, entrenando. Ahora, fíjate, ese concepto es lo mismo en el emprendimiento. Si tú emprendes y emprendes, aunque falles al principio, o sea, ese concepto, o sea, y de los que nos vayan a estar escuchando, que se lo lleven, o sea, para poder ser bueno en los negocios, tienes que estar emprendiendo, trabajando todos los días. Aquí es donde entra la disciplina pues de trabajo, ¿no? Uh-huh. Que eso es algo que yo he visto en los emprendedores que nos falta mucho. Es la disciplina de trabajo. No hay disciplina de trabajo en los emprendedores. ¿Por qué? Porque cuando tú inicias un emprendimiento, no es lo mismo que esté alguien detrás de ti y que sea tu jefe y que tengas que darles rendición de cuentas a tu jefe. Uh-huh. Pero cuando uno es su propio jefe, ¿a quién le vas a rendir cuentas? A ti. Uh-huh. Y muchas veces somos los peores jefes y no tenemos esa disciplina de trabajo. Sí, como que esa parte es muy difícil. De hecho, yo en lo personal batallo mucho con eso. O sea, como igual tienes muchos jefes, pero no los tienes ahí encima, ¿no? Ajá. Y eso hace como que a lo mejor cuando tienes problemas, sí trabajas mucho, pero si ya más o menos tienes el barco balanceado, como que sí es muy probable y siento que es común como que te sientes en tus laureles. Uh-huh. Como que superar esa parte como que sí es complicado. Sí. Y más como si ya tienes gente que te ayuda y tienes un flujo más o menos estable, efectivo, como que sí es común como que ya le bajes. Al menos y yo batallo con eso. O sea, como que sí siento que como que debo meterle más, pero y me siento mal por no hacerlo. O sea, como que yo mismo me castigo internamente, pero batallo mucho para saltar y empezar a moverme como sé que con la capacidad que sé que puedo hacer. Uh-huh. Sí, ese es un tema también y eso es algo que también trabajamos en nuestros programas, ¿no? O sea, cómo hacerte disciplinado. Y la verdad es que, por ejemplo, a mí lo que me ha ayudado mucho es de que yo siempre fui muy deportista. O sea, toda mi vida fui muy deportista. Entonces, la disciplina del deporte la traduzco o la meto en el emprendimiento, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado a que, pues, a tener un horario, ¿no? Y aquí creo que eso es lo importante, o sea, de tener este horario de trabajo y ser disciplinado en cumplirlo. Entonces, y ahí es donde entran los hábitos, ¿no? O sea, si tú, al principio va a ser difícil, ¿no? Al principio va a ser súper difícil que tú te metas en una rutina de trabajo y, digo, a veces yo también me pasa lo mismo, ¿no? O sea, a veces quiero empezar a iniciar un proyecto nuevo como un podcast y no lo hago. ¿Por qué? Porque no tengo esa disciplina, ¿no? Uh-huh. O sea, no tengo ese hábito. Y aparte se me dificulta porque pues, no sé cómo hacerle. Entonces, ¿cuál es el secreto de poder hacerlo? Pues es empezar poco a poco, ¿no? Es empezar poco a poco, pero empezarlo a hacer constante. O sea, no de que, pues lo hago una vez y al siguiente mes lo hago otra vez. Entonces, ahí no empiezas a construir el hábito. Uh-huh. Entonces, el secreto pues es empezar poco a poco con lo mínimo necesario, pero hacerlo todo, digo, es un decir, ¿no? Hacerlo Sí. todos los días, ¿no? Uh-huh. Todos los días. ¿Para qué? Para construir el hábito y ya eventualmente ya lo vas a estar haciendo Sin pensar. Sin pensar. Fíjate que yo he visto mucho eso en las personas que quieren bajar de peso. Uh-huh. O sea, como que un día, ahora que se va a acabar el año para mi propósito de año nuevo, bajar de peso. Y como que empieza enero y lo van al gimnasio y le meten así con
con todo y luego se ponen a dieta y luego se compran no sé qué cosas así para bajar. Entonces yo siento como que es mucho peso mental, porque hacer la dieta te requiere mucha fuerza de voluntad. Ir al gimnasio todos los días requiere fuerza de voluntad. Y si aparte se toman, no sé, hacen alguna otra cosa adicional, como que es mucha carga para su fuerza de voluntad, que también es como un músculo. Exactamente. Pues es que ahí está, digo, lo acabas de mencionar, ahí está el error que muchos cometemos. Queremos empezar a lo grande, queremos empezar con todo. Uh-huh. Entonces, como tú no eres una persona que nunca, digo, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del ejercicio. Si tú eres una persona que no está acostumbrada a hacer ejercicio y empiezas con todo, con una hora entrenándote, lo único que vas a hacer es, pues, obviamente cansar a tu mente y a tus músculos que no están acostumbrados. Uh-huh. Entonces, por eso se recomienda y digo, ahorita lo mencioné, es empezar poquito a poquito. O sea, es empezar, oye, si vas a empezar a correr, empieza con la primera, con caminar. Caminando. Y luego después ya vas subiendo el ritmo y luego ya vas subiendo, ya vas empezando a trotar y luego una cuadra y luego 2 cuadras y luego 3 vueltas y así sucesivamente. Entonces, así paulatinamente tu mente la estás preparando y obviamente a tus músculos. Entonces, y ahí ya empiezas a construir el hábito y ya de repente, ya sin saber, ya estás haciendo ejercicio en automático. Uh-huh. O sea, de hecho yo en automático todas las noches a las 8 de la noche, aunque esté súper cansado así de todo el día, me empiezo a mover porque yo hago ejercicios caseros. Uh-huh. Empiezo nada más así a moverme, así como a hacer mis estiramientos estilo Goku. y pum, me conecto y ya lo hago y ya se me quita la flojera. Entonces es lo mismo en cualquier actividad, ¿no? O sea, que quieras escribir, que quieras hacer un podcast, que quieras emprender. Por eso es importante, si nunca has emprendido en tu vida y quieres empezar a lo grande, ¿qué va a pasar? Te va a pasar como a las personas que quieren hacer ejercicio y empiezan a lo grande y no lo hacen. Uh-huh. Entonces, por eso empieza poco a poquito, experimentos y ve escalando poco a poco. Sí. Es como, fíjate que esa gráfica esa estadística, ¿no? Que dicen que 7 de cada 10 empresas quiebran, ¿no? En los primeros 3 años. Uh-huh. Como que a esa idea le falta mucho, yo siento. ¿Por qué? Porque, o sea, quebró la empresa, quebró, ¿no? Pero la persona tal vez hizo otra u otra. O sea, como que ese hilo, es el hilo perdido de esa frase o de esa estadística. Y como que yo siento que es lo más importante. Porque como dices, a lo mejor haces una y no te pegó y lo otra y otra. Hasta que ya, con una que te pegue ya estás del otro lado, es lo que yo siempre he dicho. Sí, y ahora, yo creo que por eso hay tantos fracasos, ¿no? Digo, porque muchos de los que están iniciando pues van a fracasar. Uh-huh. No solamente una vez, sino pues muchas veces. Pero yo digo que está bien, o sea, cometer... yo le cambio el nombre, digo, no fracases, comete errores, uh-huh. Nada más. Comete pequeños errores. O sea, un fracaso yo lo vería como algo, fracasé en un proyecto. Y luego, no, pues mejor comete errores en el proyecto, pero pequeños errores que eso eventualmente te van a ayudar a tener muchos aprendizajes. Uh-huh. Y vas a ir escalando poco a poco, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahí hay ¿cómo se dice? El otro día vi una frase muy padre y platicando un poquito de lo que manejas, que ahorita platicábamos de que mejorar al emprendedor, como capacitarlo, como que el emprendedor se haga más capaz. Uh-huh. Y el otro día escuché una frase muy padre que decía, el primer millón es muy difícil, pero el segundo es inevitable. Uh-huh. ¿Por qué? Porque para el primero te tienes que convertir en la persona que puede ganar 1 millón. Okay. Y el segundo, pues ya eres esa persona, entonces ya es más fácil, ¿no?
Yo conozco otro dicho más o menos similar de Jim Brown. A ver si me acuerdo. No, no busques el $1,000,000 por el hecho de conseguir el $1,000,000, sino por la persona que te vas a convertir al tratar de conseguir ese $1,000,000. Entonces, Está bueno ese también. ajá. Entonces, o sea, si cambias ese chip, o sea, de que el buscar un objetivo, o sea, te va a hacer convertirte en esa persona. O sea, es primero, digo, no sé si has visto como esa formulita de ser, hacer, tener. No, ¿cómo es esa? Sí, es una, o sea, mucha gente quiere primero tener, Ujú. pero el tener es al final. O sea, primero es ser, Ser, hacer, hacer, tener. tener. O sea, primero hay que ser o convertirse en eso, haciendo, Ujú. y lo ya vas a tener, ¿no? Está interesante, esa no la había oído. Sí, sí. O sea, por ejemplo, digo, volviendo a los deportes, ¿no? Digo, yo siempre hago la analogía también de los deportes, de que, digo, si tú quieres jugar, empezar a jugar, si tú quieres empezar un deporte, Ujú. vamos a poner el que ahorita está en boca de todos, ¿no? El fútbol. Digo, yo fui futbolista. Pues primero, para saber si te va a gustar el deporte, pues primero tienes que jugarlo. Ujú. Digo, o sea, porque puedes verlo, pero al empezarlo a jugar no te va a gustar o no vas a ser muy bueno, ¿no? ¿Y qué tienes que empezar a hacer? Pues para poder saber jugar fútbol, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Leer libros? ¿Qué tienes que hacer? Practicar, practicar. Jugarlo, practicarlo. Y primero es saber cómo pegarle al balón, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo, digo, y lo platico ahora en mis pláticas de cuando inicié jugando fútbol, que era de niño, pues era malísimo. Le pegaba la bola y se iba para otro lado, ¿no? ¿Cómo me empecé a convertir bueno? Pues entrenando, ¿no? Y eran ejercicios repetitivos, era pues pegarle el balón, nada más estarle pegando al balón así como 1,000 veces, hasta que eventualmente, pues ahora es más, ahorita si yo agarro un balón, yo te lo puedo patear y se lo voy a patear exactamente a la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque tuve años de entrenamiento pegándole al balón de la misma manera para dársela a una persona, ¿no? Y eventualmente, pues para poder llegar a ser mejor, pues tú empiezas siendo amateur, pues empiezas a jugar de manera, o en el barrio, ¿no? Y todo eso. Y eventualmente, si sigues entrenando, ¿qué te conviertes? Pues en un profesional. Pero ¿cómo lo obtienes? Entrenando. Y que alguien te entrene también, ¿no? Ujú. Sino tener a alguien que te ayude. Alguien que te ayude. Y por ejemplo, ahora en UJUP, platícanos un poquito, regresando a UJUP, ¿qué es lo que hacen ahorita? ¿Qué servicios ofrecen o qué traen? Bueno, nos quedamos de que iniciamos como coworking. Ujú. Ya no somos coworking. Mucha gente que nos conoció todavía cree que somos YouHub el coworking, pero no, ya somos un centro de desarrollo emprendedor. ¿Por qué somos un centro de desarrollo emprendedor? Porque también se dio. O sea, el coworking como negocio no es negocio. Ujú. Nos dimos cuenta que pues, es un concepto que aquí en la ciudad de Chihuahua y en todo el mundo, digo, vean el documental de WeWork y me van a entender. Ese está interesante. Entonces, un coworking, pues la verdad es que no es negocio. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer pues, en ese tiempo que nos dimos cuenta de que pues no íbamos a ganar dinero ahí? Pues empezamos a dar mentorías. Y eso fue que cambió nuestro modelo de negocios, de empezar el de capacitar y ayudar a los emprendedores. Eventualmente empezamos a tener
talleres con gobierno, con municipio y todo eso. Y lo que hizo que nosotros nos hiciéramos asociación civil también fue por azares del destino, no era algo que buscábamos. De hecho, yo no quería hacer una asociación civil, o sea, yo quería hacer negocio, no quería no quería ser filantrópico, ¿no? Y en una ocasión, todos estos eventos que ahorita me decías, no, pues es que tú estás en todos los eventos y todo eso. Pues digo, estaba buscando cómo generar dinero, ¿no? Y darme a conocer y dar a conocer el Yujo. Pues en uno de esos eventos conocimos a personas del consulado americano de los Estados Unidos en Ciudad Juárez. Digo, una persona que trabaja para ellos que era la encargada de la esquina Franklin. La esquina Franklin es un espacio subsidiado y pagado por el gobierno de los Estados Unidos. Está ahí en la Mediateca. Ella me dijo, oye, el consulado está buscando programas de emprendimiento para jóvenes. Entonces, pues nos los presentaron, aplicamos les presentamos un proyecto de emprendimiento que no teníamos. O sea, fue algo que hicimos así, o sea, que nunca habíamos hecho, pero dimos una propuesta, pues que eran las mentorías, ¿no? Pero lo hicimos programa. Entonces, pues nos lo aprobaron. Y de ahí fue que pues ellos dijeron, oye, pues les vamos a dar el dinero, pero ¿cómo están constituidos? Y luego, no, pues Rodrigo Campillo, ¿cómo se dice cuando persona física con actividad empresarial? Actividad empresarial? Y pues me dijeron, no, pues no te podemos dar el recurso a ti, tienes que ser una asociación civil. Gracias o sea, lo bueno fue que ellos eran flexibles y hicimos mancuerna con otra asociación civil en donde pudimos recibir el recurso a través de esa asociación civil. Y tuvimos muy buenos resultados. Se convirtió en un programa de mujeres emprendedoras porque nada más aplicaron puras mujeres. Y a raíz de eso fue que decidimos hacernos asociación civil para poder seguir recibiendo el recurso del consulado americano, que al año siguiente nos lo dieron, pero ya nosotros. Y así fue como nos convertimos en una asociación civil, y hoy en día pues ya tenemos los dos modelos. O sea, nosotros nos manejamos como YouHub, como un centro de desarrollo emprendedor, donde tenemos nuestros programas, ya tenemos nuestra metodología, que también se aterrizó y cambió a raíz de la pandemia. Lo vino a cambiar todo, la verdad. Digo, yo creo que no estaríamos aquí si hubiera sido por la pandemia, la verdad. Entonces, gracias a la pandemia, pues nuestra metodología, bueno, la manera de como yo mentoreaba, le hicimos ya un método. Y ya tenemos videos, tenemos contenido, tenemos una ruta para emprender, ¿no? Para el desarrollo, para desarrollarte como persona, como emprendedor, y tener los hábitos de emprendimiento. Tenemos 3 etapas, de hecho. La etapa 1 es la del descubrimiento y de descubrir tu mentalidad emprendedora. La segunda etapa es la del emprendedor, o sea, ya de desarrollarte como emprendedor. Digo, aquí entra la parte del ser, ¿no? De ser emprendedor, convertirte en emprendedor y obtener las habilidades necesarias y hábitos. Y la tercera es la del desarrollo, o sea, del crecimiento. Y ahí es ya crecer como líder emprendedor y ya construir un negocio o una empresa. O sea, ya es empujarte a eso. O sea, nosotros somos como una etapa previa a una incubadora. O sea, en una incubadora te ayudan, se enfocan en el negocio, se enfocan en desarrollar el negocio, en el emprendimiento. Pues nosotros nos enfocamos en desarrollar a la persona que va a desarrollar el negocio. ¿Sí? O sea, es una etapa previa. Y pues ahora también tenemos en la asociación civil en que nos enfocamos, pues tenemos programas enfocados a ayudar a sectores vulnerables, en este caso la mujer.
otro que estamos impulsando mucho en este año, y el próximo año también queremos realmente hacer este programa. Es el de hacer un programa para ayudar a personas con discapacidad a que emprendan. Okay. Pero no darles el oficio y que tengan su ¿cómo se llama? Que vendan cositas o hagan cosas y todo eso. No, queremos desarrollar realmente a líderes emprendedores con discapacidad, o sea, que sean replicadores para ayudar a otros emprendedores. O sea, la verdad es que, o sea, es un enfoque diferente. Y el otro programa es el de programa para, pues, obviamente, de emprendimientos sociales, o sea, con impacto. Y el otro es de intraemprendimiento social para para organizaciones de la sociedad civil o asociaciones civiles o empresas. Ok. Sí traen bastante tela para cortar. Sí, no, la verdad, mucho trabajo que se ha hecho y que el próximo año pues va a ser más. Va a ser más. Y platícanos dónde te pueden contactar, etcétera. Pues nos pueden contactar en nuestras redes sociales, en Facebook. Busquen como Centro de Desarrollo Emprendedor YouHub. YouHub AC también. Tenemos una página de la Asociación Civil. También en las redes sociales youhub.mx. También ahí pueden poner youhub.mx. Esa es la página web y pues obviamente... Pero también está como en Instagram. Y a mí me pueden buscar como Rodrigo Campillo en Instagram o en Facebook. O en Facebook. Sí. Y próximamente, lo digo aquí ya en este momento, vamos a hacer un podcast para ayudar a todo esto de las habilidades de emprendimiento y todo. Sí. Qué padre. No, entonces, me impongo a decirlo personalmente para realmente hacerlo. Sí, no, ya es compromiso aquí. Ya es compromiso. Con ustedes, sí. Aquí lo vamos a monitorear. Sí. No te creas. Bueno, pues ya algo que quieras agregar para terminar. Pues muchas gracias, y para aquellas personas que nos están escuchando, digo, simplemente lo único que les puedo decir es de que si quieren emprender, háganlo. O sea, den el primer paso, empiecen poco a poco y vayan descubriendo y desarrollando esas habilidades en el camino. O sea, las habilidades uno las obtiene haciendo el trabajo, no estudiándolo, no tomando webinars, no tomando o escuchando notas. Se hace y se desarrolla la habilidad con la ejecución. Y más si hay alguien que te está ayudando y es un mentor. Y para ello nosotros nos proponemos en ayudarlos a los emprendedores a ser sus entrenadores o coaches. Ok, no, pues ya saben, aquí con Rodrigo, para todos los que quieran emprender, ahí les echan la mano, les ayudan para que, ¿cómo se dice? Para que entrenen y sean mejores. Así es. Ok, no, pues muchas gracias por venir. No, muchas gracias. La verdad, fue divertido y gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y ustedes, ahí nos vemos para la siguiente. Este fue su podcast del abuelo. Yo soy David Romero y denle like y suscríbanse.